Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto. Muy buenas noches, son las 2:45 hora local del Cairo, correspondiente a las 0:45 de la hora universal. Estimados oyentes, pueden escucharnos a través de la banda de 25 metros, frecuencia 12.070 kHz, y por la banda de 31 metros, frecuencias 9.745 y 9.315 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o nuestro correo electrónico radioelcairoespa@gmail.com. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 cuadro de Egipto, 3:30 perspectiva latinoamericana, 3:35 juventud tesoro de la vida, 3:40 rincón de la economía, 3:45 platos árabes, 3:50 bienvenidos, 3:52 canción árabe, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Seguidamente resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma la importancia de coordinarse con la Unión Europea frente al terrorismo y el extremismo. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, discute con su homólogo norteamericano el desarrollo de las situaciones en Irak, Siria y Libia. El ministro egipcio de Comercio e Industria confirma el interés del gobierno por la atracción de más inversiones en el campo de los textiles. En Siria mueren 20 personas en un bombardeo aéreo que tuvo como objetivo a zonas controladas por la oposición al norte del país. En Irak mueren 22 elementos de la organización terrorista Daesh en un ataque realizado por las fuerzas iraquíes en la provincia de Saladino. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada. Más detalles a las 3. Radio El Cairo presenta Egipto al pueblo. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al pueblo. El Museo Arqueológico Nacional MAN de España inauguró el martes 27 del pasado mes un simposio que analizó durante 2 días la historia del proyecto Heracleópolis Magna, la primera misión arqueológica española en Egipto que cumplió medio siglo el pasado 20 de febrero.
Las excavaciones situadas en la ciudad de Ignacia el Medina son el resultado de una concesión del gobierno egipcio en 1966, después de la campaña de salvamento de Nubia y la construcción de la presa de Asuán. Desde su nacimiento, el proyecto está adscrito al Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional MAN. La cita en el MAN congrega por primera vez a una quincena de especialistas que han participado en el yacimiento para exponer sus investigaciones sobre la topografía, el urbanismo, la arquitectura, la religión, la sociedad, las prácticas funerarias y el arte de una de las ciudades más importantes de Egipto antiguo. El proyecto Heracleópolis Magna ha sido posible gracias al trabajo de expertos y a la colaboración de un equipo multidisciplinar que incluye, entre otros profesionales, arqueólogos, egiptólogos, dibujantes, restauradores, geólogos, astrónomos y ceramólogos. La ciudad de Heracleópolis Magna fue la capital del viejísimo Nomo o provincia del Alto Egipto, llamada Naret Hentet o Naret Superior. Está situada cerca de Bahr Yusuf, brazo del Nilo, que desemboca en el Fayum. La concesión española comprende todo el sureste de la ciudad y es uno de los yacimientos más grandes que existen en Egipto en la actualidad. Allí han intervenido y se han formado un buen número de arqueólogos españoles que ahora disponen de sus propios proyectos científicos. Entre 1966 y 1979 se realizaron 6 campañas dirigidas por Martín Almagro Pache, con Jesús López y Francisco Presado como directores de campo. En 1984 asumió la dirección Carmen Pérez Díez, conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo del MAN, que ha continuado los trabajos durante 34 años, con la única interrupción de 2011. Entre los años 1966 y 1988, la legislación y los acuerdos con Egipto permitían el reparto de los hallazgos, por lo que algunas de las piezas procedentes del yacimiento se exponen hoy en el Museo Arqueológico Nacional MAN, que conserva la mejor colección de arte egipcio de España. Las palabras arqueología y Egipto han sido el inicio de muchos relatos que no siempre tienen que ver con la realidad. Son dos conceptos que dan pie a fantasear. Realmente es fantástico excavar en Egipto, mirar de tú a aquellos hombres de hace 5.000 años, o más bien a lo que ellos dejaron, pero que da vistas y datos fiables de cómo vivían, cómo estaba dividida la sociedad, en qué creían. Para alejarse de ese halo de misterio y leyenda alimentado por la literatura y el cine, no hay más que acercarse a los museos, esos bancos de datos donde se conserva, estudia y difunde la historia. Y hablando de historia y de Egipto, el Museo Arqueológico Nacional MAN tiene mucho que contar, ya que en él se conservan las piezas de la excavación más antigua llevada a cabo por españoles en el país del Nilo. El proyecto Heracleópolis Magna se inició en 1966. Este año cumple medio siglo. Desde 1980 las leyes impiden sacar patrimonio de Egipto. Por tanto, lo que se conserva en el Museo Madrileño llegó antes de esta fecha. Durante las primeras campañas, Carmen Pérez Díez, directora de la misión arqueológica desde 1984, cuando tomó el relevo de Martín Almagro y conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo del MAN,
señala que todos los fondos adscritos a su departamento, 15.000 aproximadamente, unos 3.000 proceden de Heracleópolis Magna, actual Ignacia el Medina. Esta semana se ha celebrado un simposio para celebrar los 50 años de Heracleópolis Magna y para presentar conclusiones y próximos objetivos del proyecto. En él se han reunido muchos de los profesionales que han participado en la excavación los últimos años, un equipo multidisciplinar, arqueólogos, dibujantes, restauradores, ceramólogos, un arqueoastrónomo y hasta un dron, que ha ido cambiando la manera de trabajar adaptándose a las nuevas tecnologías. De lápiz, los rollos de papel, los carrites de fotos que llevaban para documentar todo han pasado a las tabletas. El sistema de información geográfica, un gigantesco base de datos, los drones. El equipo de Heracleópolis Magna solo excava aquí un mes al año. El resto del tiempo el trabajo consiste en estudiar todos los datos que se ha traído. De allí la importancia de fotografiar, dibujar y documentar terreno y piezas sin dejarse nada, ya que lo encontrado se tiene que quedar en Egipto. En un fragmento de pared se puede ver cómo un barquero guía a unas reses para cruzar un canal o un río. Se aprecia cómo ha atado a una de ellas a la barca, un ternero, para que no se ahogue. Las falsas puertas encontradas en las necrópolis son los elementos que separan el mundo de los vivos del de los muertos. Detrás de ella se encontraba la cámara funeraria en la que ya solo estaba el difunto y su ajuar. No es tan dispar la función de las lápidas actuales de estas puertas egipcias, de las que se ha encontrado varias en el yacimiento. Sobre las creencias egipcias en el mundo de los muertos nos hablan los pasos canubos, que guardaban las pizarras momificadas del difunto. Cada uno representa a un dios encargado de proteger un órgano. Los 4 que se conservan de Heracleópolis Magna siempre estuvieron vacíos porque son de una época desde 800 a 700 antes de nuestra era, en la que los órganos no se metían allí, pero se seguían colocando junto al muerto, porque la protección la seguían ejerciendo. En los almacenes del MAN se conserva, además de cantidad de documentación y dibujos de las distintas campañas de excavación, multitud de ushaptes, pequeñas figuritas de faenza, un tipo de loza, que según sus creencias trabajarían por ellos en la otra vida. Muchas vidas se necesitan para seguir descubriendo lo que todavía esconden los más de 4 milenios de historia de Heracleópolis Magna. 50 años de excavaciones no son nada. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito y presentado por quien les habla, Mahmoud Pod, y gracias a nuestra operadora Ibtisam Rashad, aquí en Cairo Servicio Internacional desde Egipto. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي
Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local de Cairo, correspondiente a la 1 hora universal. A continuación les presentamos el noticiario del día. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó el interés de Egipto por sus relaciones con la Unión Europea, a la luz de los lazos de la cooperación que unen entre ambas partes, en el marco del Tratado Egipcio-Europeo de Asociación. Además, la Unión Europea es el primer socio comercial de Egipto y uno de los básicos socios en el proceso del desarrollo. Durante su entrevista mantenida ayer con el comisario europeo para la política de vecindad, el presidente egipcio confirmó la importancia de la coordinación con la Unión Europea para hacer frente a los retos comunes a causa de las crisis en la zona. Por su parte, el comisario europeo confirmó el orgullo de la Unión Europea con las vitales relaciones que les une con Egipto, sobre todo a la luz de su papel crucial en la zona. Han confirmó el interés de la Unión Europea por cooperarse con Egipto en la lucha contra el terrorismo, además de su apoyo a los esfuerzos desplegados por el gobierno para la realización del desarrollo económico. El comisario europeo confirmó el interés de varias empresas europeas en el trabajo en Egipto, sobre todo en el canal de Suez, destacando la importancia del trabajo para descubrir nuevos campos de cooperación entre ambas partes. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi emitió sus directrices sobre la necesidad de acabar con todos los obstáculos que enfrentan a los deportistas en Egipto. Esto vino durante su entrevista mantenida con los héroes que lograron medallas olímpicas, paralímpicas y militares, donde el presidente egipcio les otorgó collares en valoración a sus esfuerzos por ocupar posiciones avanzadas a nivel mundial. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, mantuvo ayer una llamada telefónica con su homólogo norteamericano John Kerry. Durante la reunión, Kerry abordó el desarrollo de las situaciones en Irak, Siria y Libia, además de los esfuerzos desplegados para la lucha contra el terrorismo en Irak. El portavoz presidencial declaró que durante el contacto, el ministro de Exteriores confirmó la necesidad de respetar la soberanía de Irak y la integridad de sus territorios, considerado una de las bases de la seguridad árabe. Ambas partes abordaron el desarrollo del expediente sirio a la luz de los resultados del fracaso del Consejo de Seguridad en la aprobación de una decisión que aplique el acuerdo del alto el fuego y asegure la llegada de las ayudas humanitarias al pueblo sirio. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores confirmó la importancia del mantenimiento de los puntos positivos y los logros realizados en las relaciones egipcio-etiopíes durante la etapa pasada, llamando a la necesidad de tomar cautela ante los intentos que tienen como objetivo dañar las relaciones entre los gobiernos y pueblos de ambos países.
Un informe emitido por el Centro de Información del Consejo de Ministros